voluntariedad, entonces vamos a empezar nuevamente de manera voluntaria con el tema de las preguntas. Si no está completa como tal, pues pregunto a una segunda persona. La cuestión es que en conjunto podamos llegar a una mayor comprensión de lo que se espera de respuestas en el caso del examen y que entiendan también la manera en que puede venir plasmado. O sea, a diferencia de la de ayer, esta no les dice el título específico de aquí está lo técnico, aquí está el mercado, entonces implica un poco más atención al detalle y comprensión de conceptos. Veamos entonces la primera pregunta, les dice cuáles son los elementos técnicos que propone el tema del peaje, ¿verdad? Para permitir la funcionalidad de esta carretera. Adriana Cadet. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Para mí sería de que decía que iba a tener una vía asfaltada de 2 caminos, señalización tanto vertical como horizontal, drenajes pluviales y cabinas de peaje. Ok, vamos a ver, Augusto o Fidel, complementen por favor la respuesta. ¿Qué otros aspectos técnicos pudo identificar en el caso? Ok, ¿cómo es complementar lo que dijo Adriana en cuanto a las características de la carretera? Estamos bien, 2 carriles, drenajes y puesto de control. Ok, por este tema, por ejemplo, de los aves en peligro y esta cuestión, no es algo que está en el diseño de la carretera. O sea, lo técnico tiene que ser el diseño, las herramientas, en sí el producto que se vaya a dar o el servicio que se va a generar. Entonces, el tema de que casualmente pasa por ahí no es algo que esté previsto, sino que es algo que van a tener que enfrentar. Entonces, eso sí no es parte del estudio técnico. Vamos a probar una tercera porque hay un aspecto adicional que no han mencionado. Sabdi, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya hablaron sobre el trazo de las vías, cómo va a estar organizado. Los drenajes también le dijeron, el puesto de control que va a ser automatizado. Tal vez en ese caso es que no se va a contratar nuevo personal, porque ellas solitas van a poder cobrar. Podría ser un tema, porque ella está hablando de los recursos, sí, sí lo podría tomar. No lo tengo yo señalado aquí como mi propuesta de respuesta, pero sí. Gracias, Abby. Javier, Andrés. No sé, pero leyendo o recordando lo que leí, que dice que son 18 kilómetros de carretera, supongo yo que eso es parte de lo técnico, del tramo que se va a hacer como tal. Correcto. Ese sería uno de los elementos técnicos fundamentales, porque nos está diciendo la longitud de la carretera. Piensen ustedes en las cuestiones de Guatemala. Los peajes, tal vez eso les va a servir también para el análisis en específico de cuando les caiga un caso. Veamos las VACs. Las VACs realmente funcionan bastante eficientemente, rara veces que se topa uno con que en la salida ya cuesta incorporarse o algo así, pero son tramos reducidos los que se están diciendo. Entonces, parte de los tramos o la longitud del tramo es relevante en un tema de peaje. ¿Por qué es importante también todas las características? Ahí está muy parecido, insisto, el tema de base, el que están bien asfaltadas, el que hay el tema de cabinas automatizadas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de usar, por ejemplo, la base, que estoy de preferencia, pero eso de tener solo el sticker y pasar ahí en la talanquera sin tener que interactuar con nadie y seguir de largo, lo mismo tienen ciertos centros comerciales y demás que vienen a aportar a las características del producto o el diseño que tiene y pues por ende es contemplado como un aspecto técnico. Josué. Entonces también sería, por ejemplo, solo para agregar lo que el compañero dijo, entonces sería, digamos, por ejemplo, la movilización de tierras, sería la creación de peaje, sería, ¿qué más? La caja de peaje, el drenaje pluvial, la señalización, pero también teníamos que decir
se tiene una longitud de 18 kilómetros de la carretera que se va a movilizar tierra y asfaltar para complementar la respuesta ahí, licenciada. Sí, Sería, porque digamos, ¿no? sí me habla que... Ajá. Yo también quisiera, no sé si lo dijeron, era también que es de 2 carriles y va a tener una señalización horizontal y vertical para la seguridad. ¿Bien? También... sí lo mencionaron. Sí lo mencionaron. Vamos a concluir con este, ahorita le doy la palabra a Linda. Sí, o sea, la idea, como les digo, es piensen que esto fuera un producto a menor escala. Muchas veces, o esa ha sido mi recomendación en muchos cursos, es más fácil entenderlo a nivel micro y de ahí proyectarlo a nivel macro. Si yo estoy, no sé, haciendo una hamburguesa, se va a poner un tema del restaurante de hamburguesas, mi producto principal es la hamburguesa, pero ¿qué lo va a caracterizar respecto a otros productos? Ah, bueno, que estas son con pan integral o que tienen productos orgánicos, o qué sé yo, pero eso es parte del producto. Pero al mismo tiempo, dentro de todo ese plano del restaurante de hamburguesas, pues decimos, ah, bueno, va a ser un local de tanto, tiene que contar con tantos operarios, tiene que tener tales máquinas, tales refrigeradoras, no sé, X o Y situación. Entonces, lo principal es la hamburguesa, lo estamos describiendo y todo lo demás es parte de la prestación del servicio o del producto. Entonces, lo mismo es en la carretera. La carretera son 18 kilómetros, que son de 2 carriles, perdón, debidamente señalizados. Esa es la carretera. Pero ya los puestos de control, los drenajes y todos los elementos adicionales, por así decirlo, sí forman parte del proyecto, sí son partes técnicas, cosas que habrían planos, llamémoslo así, que habría una planificación detrás de ello, y por ende se considera parte del estudio técnico. Lynn. Licenciada, buenas noches. Los permisos ambientales y el estudio también de movilidad podría ir en lo técnico. No entra en lo técnico, eso entra en lo legal. Ah, ya, gracias. Gracias. Solo voy a ver a Adriana, ya me contestó, Augusto también, solo voy a ver Augusto, Sauti, Josué y Javier. Listo, entonces sigamos. Segunda pregunta del documento les dice, ¿qué información se considera ahora parte del estudio de mercado o de demanda? Si quiere lo hacemos voluntario, si no insisto con mi forcio voluntario acá. Josué. El flujo vehicular de 1.100 vehículos, quienes van a transitar la carretera, que son también los agricultores y los residentes, y la proyección que se tiene de productividad, que sería como de un 15% en los 2 años que mencionan ahí, y cuánto se recaudaría en ingresos. La recaudación de ingresos, ¿qué dicen los demás? Eso es parte del estudio de mercado. Una estimación de ingreso, Aún así, eso es parte del estudio de mercado. ¿Dónde Es menciona? el estudio económico. Perdón. Perdón, es que yo también había puesto lo de Josué, pero no sé si eso se podría entrar como que el valor económico de la demanda, por decirlo así. No, ya como allá nos están dando el monto en efectivo, eso ya no forma parte del estudio de mercado. Para el estudio de mercado, a mí sí me interesa esos 1.100 vehículos, eso sí, pero no la parte monetaria. La parte monetaria se desglosa en el otro tema. Entonces, como que a nivel de estudio de mercado va a quedar muy narradito, llamémoslo así, cuáles van a ser las características de la oferta, la demanda, la justificación, todo lo que platicábamos el día de ayer, pero todo lo que es el dinero va en otro estudio, ¿verdad? José. Gracias, licenciado. Pues yo recuerdo que también había el tipo de vehículos que transitaba por esa carretera, se podría considerar en el estudio de mercado, porque por ciertas características también de la carretera, ¿no? Y bueno, no sé si entra ahí, pero como se reduce el tiempo de traslado, eso también se considera parte del estudio de mercado. Sí, ahí digamos, ¿se acuerdan la pregunta de ayer o cómo estaba formulada ayer?
les decía, ¿qué es lo que justifica la demanda potencial que indica el estudio? Entonces, ¿cuál es nuestra demanda potencial, dijimos en este caso? Ahí, ¿cuál es la demanda potencial que identificamos en este caso como primer punto? 1100 vehículos. 1100 vehículos, correcto. Entonces, ¿qué justifica que hayan 1100 vehículos que vayan a querer usar esa carretera? Otra cosa, licenciada, yo también, disculpa, Omar, solo quisiera decirle algo. Yo puse lo que era la proyección de productividad. Yo puse el aumento de la productividad en un 15% los primeros 2 años. ¿Eso debería quitarlo o lo dejo? Retomemos el análisis y de ahí le contesto la pregunta. Lo que les decía, ¿por qué van a haber 1100 vehículos transitando en esa carretera? Omar. Por el tiempo que proyecta reducir, licenciada. Esa puede ser una. ¿Cuál es la otra justificación? ¿Qué dice? Tal vez por la necesidad del acceso a mercados regionales por parte de los agricultores. El acceso a los mercados, sí, es una necesidad. Entonces, recordemos la parte de la justificación va muy con la necesidad. ¿Sale? Ahí también mencionaba que habían problemáticas del transporte, ¿va? Que los caminos eran intransitables en las épocas de lluvia. Entonces, esa sería una mejor vía. Ya. Solo que ahí, distinguiendo como lo hicimos el día de ayer, por el lado de la demanda, el usuario, con sus gustos y preferencias, con sus ingresos, con lo que sea, va a preferir este producto respecto a otros. Ahí dice, ve el beneficio de reducir tiempos, aumentar la productividad, que es lo que estaba preguntando Josué. Conseguir nuevos mercados, o sea, eso justifica que yo, usuario, quiero, valga la redundancia, usar esa carretera. Ahora, en el caso de lo que dice de las características actuales de las carreteras, eso sería más como el lado de la oferta. O sea, si yo estoy haciendo un estudio de mercado, yo voy a decir, actualmente estas son las condiciones de las carreteras, como que fuera mi competencia, llamémoslo así. Y entonces eso justifica, o sea, la parte de la oferta justifica más bien mi propuesta de lo que ya voy a ofrecer, que debería ser algo mejor. Ahora, lo de la necesidad y el beneficio que ve el usuario final, eso es lo que va a justificar la demanda. José. Gracias. Bueno, no sé si lo dijo Josué, pero creo que era también eso de que habría un aumento del 15% en la productividad agrícola con la implementación de esta carretera. Sí, gracias. Ahí era donde, por eso le decía pausa a Josué, porque su pregunta en realidad era la respuesta a uno de los elementos que justificaba por qué había 1100 personas diarias que podrían estar interesadas en usar esa carretera. Entonces, distingamos, insisto, esos escenarios para que completen bien su respuesta sobre el estudio de mercado. Las condiciones actuales o lo que actualmente vendan o lo que actualmente existe, por lo regular es muy por el lado de la oferta existente. El potencial de usuarios inmediatamente nos habla de una demanda potencial. Probablemente si dijera un histórico que ya existió una carretera anteriormente y transitaban tantos usuarios, pues entonces también nos hablaría del lado de la demanda. Y finalmente, incluir la parte de por qué la demanda potencial. Ahí es donde estaría todo lo que tenga que ver con la necesidad que tiene el usuario o el consumidor y el beneficio que le dé ese usuario o consumidor. Entonces ahí está como la fórmula para redactarlo, por así decirlo, ¿verdad? La parte de la oferta, cómo están las cosas actualmente, qué es lo que se está ofreciendo en este momento. La parte de los potenciales o el histórico de uso y la justificación, como que fueran esos gustos y preferencias de por qué las personas estarían dispuestas a consumir nuestro producto derivado del proyecto. Por ahí va más o menos la redacción que se esperaría para esas preguntas. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, disculpe, no, pues continuando ahí con la demanda potencial, también lo que favorece
que pueda llegarse a esa demanda es que ahí menciona que conecta con una vía nacional, ¿verdad? O sea que prácticamente pues también hay otro nicho ahí que se puede aprovechar, ¿verdad? Como es la conexión esa con la vía nacional, ¿verdad? Así como por ejemplo, usted mencionaba la BAS, ¿verdad? Digamos, digamos, la que conecta Villanueva con Villa Canales, que va a salir a Carretera El Salvador, ¿verdad? Imaginemos que nosotros venimos de la costa sur y vamos digamos, de Santa Lucía, Mazate, todo eso, y vamos a Jutiapa, por ejemplo. Entonces nos atravesamos la BAS, ¿verdad? Y ya vamos a salir ahí adelante. Entonces, ese es un aspecto, pues, de conexión de vías nacionales, ¿verdad? Que también en determinado momento favorece la demanda, ¿verdad? Que menciona ahí el párrafo también, ¿verdad? Eso le Sí, quería comentar. gracias, Freddy. También es valioso el aporte, es parte de ya donde ustedes hagan la redacción, para que también quede así, ¿verdad? Ahorita estamos haciéndolo muy a nivel de discusión, entonces ustedes me están dando ideas aisladas, llamémoslo así, miren la productividad, la carretera, aquello. Pero ya al momento del examen, obviamente, con más carnita teórica, sí, el usuario final o potencial está viendo que le beneficiaría en el sentido que aumenta su productividad y reduce los tiempos, adicionalmente, etcétera, ¿verdad? Estaría conectado con tal cuestión, podría acceder a nuevos mercados y demás. Entonces, para que también lo tomen en cuenta, o sea, una respuesta que solo es enumerado no es un análisis. Y lo que se está pidiendo cuando es un caso es que ustedes den una respuesta así bien argumentada. Entonces, también no, aunque sean los elementos que lleva la respuesta, si los redactan, por favor, como un párrafo como tal, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Siguiente pregunta, dice, ¿qué riesgos legales o ambientales pueden afectar la ejecución del proyecto? Livni. Buenas tardes, licenciada. Bueno, podría ser uno, CONAP, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, por el tema que comenta el caso, que hay una ave que habita en ese lugar que está en peligro de extinción. También los ministerios de Agricultura también están, o sea, tienen programas específicos que protegen a especies en peligro de extinción. Esa podría ser una de las principales, ¿verdad? Sí, bueno, digamos en lo de CONAP, tal vez si esa fuera la respuesta, tal vez colocarlo al final porque no es un dato como tal que exista en el caso. Solo vendría como que a respaldar la propuesta que estaba diciendo. Entonces ahí creo que alguien había mencionado ese tema en la parte técnica, pero recuérdense que les decía, la parte de la especie en peligro local, o sea, todos esos como desafíos o traves o obstáculos que puedan llegar a tener, pues normalmente son de ese carácter legal, ambiental o social incluso, porque hay una parte social que creo que no la pregunté explícitamente, pero más adelante le pregunta cómo mitigarlos. Entonces, riesgos legales o ambientales, sí, o sea, si nosotros ya no llegamos a ese desglose de llegar a hacer un impacto ambiental, pero el llegar a colocar algún tipo de proyecto siempre suele llevar algún estudio de impacto ambiental. El tema de las comunidades, todo el tema de minería, por ejemplo, son aspectos relevantes en materia ambiental, las carreteras, no digamos, por el tema de deforestación que puedan generar, cualquier elemento que conlleva infraestructura puede tener esas implicaciones ambientales. En otros países, yo aquí creo que no he hecho creo que mucha mención al tema de los bonos de carbono, pero les decía, todo el tema de industria, por ejemplo, Alemania, que es uno de los que tiene más desarrollados los mercados de carbono, toman en consideración que derivado de lo que ellos llegan a producir, tienen X cantidad de emisiones de dióxido de carbono, que sabemos que es dañino a la salud, al medio ambiente, a la capa de ozono y demás, y por ende, hay regulaciones para tratar de limitar esas emisiones utilizando tecnología más eficiente o tecnología verde de menores emisiones, o bien que si se llegan a pasar de esos límites,
deban de, llamemos como una penalización, hacer alguna compra, una adquisición de un bono de carbono, que lo que significa es que él contribuyó prácticamente a un proyecto de tema forestal que está capturando esos elementos de dióxido de carbono, va a retener el carbono y liberar únicamente la parte de oxígeno, que es todo el proceso, digamos, que hacen los árboles, por así decirlo, pero se vuelve un documento con la capacidad de un área forestal de poder retener los elementos de carbono, y pues es como una neutralización de esa industria o de esa actividad económica. Entonces, ahí, porque también aquí solo les pregunta la de mitigación de lo social en el caso, pero lo ambiental también debería de contemplar medidas de mitigación si ese fuera la situación. Entonces, aquí ya determinamos que lo ambiental, el principal riesgo es la parte del ave en peligro local. Entonces podría decirse que, no sé, en la mitigación, o la carretera va a rodear esa área, o la carretera va, no sé, o los propietarios de la carretera van a invertir en una especie de área protegida para el sector, no sé, algo por el estilo podría ser una medida para mitigarlo, más allá de solo ver el riesgo como tal. ¿Hay alguna otra limitante legal que mencione el caso? Josué creo que fue el primero de levantar la mano. Josué. Sí, dice que son las inquietudes sociales sobre el cobro del peaje que podían derribar en los litigios o modificaciones contractuales. Y también estaban las normativas viales y de contratación pública. Correcto, solo que ahí, digamos, en el caso de las inquietudes del cobro, tiene un poco más el tinte social. Entonces, como que para que se pueda respetar como una buena respuesta desde el ámbito legal, sí habría que ver esos riesgos, o sea, empezar la relación con los riesgos de las demandas por ese tema de normativas que podrían estar sujetos. Y sí, ahí nos habla de los contratos, de la contratación pública. De hecho, el simple hecho que les menciona más arriba, la modalidad de concesión privada, después la carretera pasará a manos del gobierno local. Han visto que hay mucha oposición de esa modalidad de contrato, de concesión que se da del Estado hacia una empresa privada. Si bien cuando son cedidas suelen ser más eficientes, pues no siempre se da esa situación, y la mayoría de los recursos, obviamente, el área privada las va a absorber durante los años de concesión. Vean, por ejemplo, lo eficiente que fue en su momento el peaje de la carretera de Escuintla, y ahorita con la salida de ellos, pues ver ya cómo empieza a deteriorarse con el tránsito de vehículos pesados y que no se están tomando ningún tipo de medidas. Hay que como que ir amarrando también los aspectos. Normalmente lo legal puede estar muy vinculado a lo social, solo dejar o resaltar esos aspectos. Katie creo que iba a hablar algo también. No, solo iba a mencionar lo mismo, de que tienen que respetar las contrataciones públicas y también cumplir las normativas legales viales. Gracias. Y aquí en el chat también Damaris había aportado el tema del rechazo de la licencia ambiental por las zonas de pastizales. Estamos bien con eso. La oposición al cobro de peaje es más de carácter social, o sea, sí es un riesgo y demás, pero como ahorita solo se estaba pidiendo lo legal y lo ambiental, esa más bien tiene vinculación con la otra pregunta. José. Gracias, licenciada. Mi pregunta, bueno, para aclarar esta parte. Y como el contrato de concesión es un contrato que firma el gobierno con la empresa, pues va a llevar el trámite ya de mantener la carretera, por ejemplo. Este también puede tener algún riesgo legal, dependiendo de si la empresa o hay vicios en el contrato como tal, ¿verdad? Podría agregar esa parte. Sí, correcto. Ahí tal vez cabe mencionar, si no estoy mal, porque ahí sí voy a quedar un poco escasa en datos, pero han visto que se estaba construyendo como un puente a desnivel por los campos del Roosevelt, que la verdad no tenía mucho sentido, la verdad práctico, no sé si en realidad hubiera ayudado de algo, pero entiendo que esa empresa creo que se declara en quiebra después de haber hecho el contrato con el Estado para la ejecución de esa obra civil, y entonces eso se queda parado. Y como es un poco complejo el tema de contrataciones del Estado,
pues es como difícil volver a reasignar el mismo proyecto a alguien más. O los que son fanáticos de redes sociales, o sea, al final sí es cierto que eso es de distracción y demás, pero ya muchos medios han incorporado esas guías para temas de noticias. Habrán visto que los diputados son unos de los que más utilizan videos para hacer sus fiscalizaciones y hablaban de contratos que ha hecho, creo que era la municipalidad, con empresas que prácticamente no existen, o sea, existen en papeles, pero no existen físicamente, no están registrados en el REGAE, el registro de contratistas y demás. Entonces, ese tipo de situaciones, y más en un país como el nuestro, también sería un argumento para decir, miren, aquí también hay un riesgo de tipo legal ante el incumplimiento de esos contratos o concesiones de las que habla el caso. Sí, es correcto. Vamos con el siguiente. Dice, ¿qué mecanismos se proponen para mitigar los impactos sociales del peaje? Entonces ahí si no es que lo encuentren en el caso, es que de lo que leyeron, que es lo que ustedes proponen. ¿Alguien se repitió ahí? No alcancé a ver aquí. Sí, creo que esa es una pregunta, porque creo que no tocaba la 4, ¿no? Ah, los indicadores, sí, perdón. Gracias. Principales indicadores económicos del proyecto. Ahí solo es indicar cuáles son los principales indicadores económicos del proyecto. Gracias, profesor. Edgar, Jonathan, ¿cuáles son los principales indicadores económicos del proyecto? Chat, no contestación. Ya no está en clase. Yo soy mentir, van los ingresos. ¿Cuál otro dato nos proporciona el proyecto? Tasa interna de retorno, el costo del proyecto, el costo de operación, la tasa de descuento y la tasa y la inflación considerada. Nos falta un elemento adicional. Lo que cuesta el proyecto podría ser. No, eso ya lo indicaron. El costo de 4.5 millones, estamos bien, pero falta otro ahí que no se les puede ir porque de ahí ya no les cuadraría. Ya lo indicaron. Ingresos ya lo indicaron. Recaudación anual es básicamente ingresos. Tomen en cuenta palabras que puedan decir. Renta podría decir también y al final son ingresos. Gracias, José, por la explicación, pero es que yo entiendo que muchos estamos en temas de movilización y todo, pero es parte del aprovechamiento de la clase. Entonces, no sé qué tanto pueda estar aprovechando solo con escucha. Igual creo que ya se intentó conectar otra vez, entonces ahí no hay problema. La productividad no entraría ahí, eso sí, no entraría ahí. Productividad dijimos que es uno de los elementos que justifican la demanda potencial. Entonces aquí lo que tendríamos que incluir básicamente todo lo que tenga temas monetarios. Y como solo me andan adivinando. La idea serían los gastos de operación, ¿no? Y el mantenimiento. Gastos de operación y mantenimiento. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos económicos? Gracias, Edgar. Ahí me contestó. ¿Qué elementos económicos entonces están ahí? Ahí, en ese caso específico, no me está pidiendo mayor cosa. Me está hablando de nombrar los principales indicadores. Entonces, sí está bien. La VAN, el TIR, las tasas, todos estos porcentuales, ya vimos que tienen relevancia para el estudio económico y todos los monetarios. Entonces, ahí les faltaba el de mantenimiento y era importante porque les decía, bien podría haber puesto yo ahí el de depreciaciones, por ejemplo, ¿verdad? O un flujo neto efectivo o algo parecido. Vamos con el siguiente. ¿Qué mecanismos se proponen para mitigar, ahora sí, los impactos sociales del peaje? Bueno, uno de los principales es de que se ha planteado la posibilidad de establecer extensiones parciales para los vehículos agrícolas y descuento para los residentes. Esa podría ser. Sí, correcto, esa sería una forma.
Algo que no está en el caso y que ustedes pudieran proponer, que también puede ser el caso en ese sentido. En lo social, bueno, ahí sí podría hacerlo de con el tema ambiental, que al final también afecta socialmente, lo que indicaban un área protegida. ¿Podría ir ahí o no? No, o sea, como aquí me está pidiendo específicamente elementos para mitigar lo social. Entonces, lo social va a tener que ver con la comunidad, va a tener que ver con las personas. Ahora, si me hubiera dicho como, mire, usted ya identificó que hay riesgos legales y hay riesgos ambientales, ¿qué elementos prevería usted para mitigar esos riesgos? Ahí sí, para mitigar los ambientales, vamos a crear una especie de área protegida dentro de la carretera. O para mitigar los legales, no sé, vamos a contratar un seguro o una fianza de cumplimiento ante cualquier irregularidad de quien lo va a ejecutar la obra y el Estado no pierda por tal y tal situación, qué sé yo. O pedir donaciones, no sé, algo que venga a decir, ah, bueno, eso nos ayudaría bastante. O, ah, bueno, aquí hay un tema de un cumplimiento de normativas viales o de contratación pública. Yo les decía, tal vez no es específicamente este caso, pero si ustedes ven algunos elementos de nuestras normativas, hay ciertas deficiencias. En materia de contrataciones, me recuerdo en mis épocas MINFIN, por ejemplo, había el Banco Mundial, es un organismo financiero internacional que pues aporta bastante materia de cooperación al país. Decía que ellos utilizan en otros países los que les denominan contratos crema. Yo ahorita no me acuerdo las siglas como tal, pero básicamente esos contratos eran, usted, señor contratista, me dijo que en 5 años me va a sacar la carretera. Entonces, tramo 1 tenía que lograr que en el primer año esté tantos kilómetros con tal calidad, por ejemplo. Si usted cumple con eso, yo le pago. Si no, ese pago nunca se materializa y tiene que seguir con el tramo 2. Y además, en el segundo año vamos a ver tanto el tramo 2 que cumplió como el nivel de calidad del tramo 1. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos para materia de inversiones en infraestructura del país. Ya vieron el tema de peaje de Chimaltenango y otras carreteras que cada lluvia se levanta el asfalto todo mal puesto que el Estado ha contratado en su momento. Pero recuerdo que había algo con la forma de pago que establece la ley de contrataciones del Estado que impedía una formulación de un contrato de esa naturaleza, porque se estaba destinando como que recursos que sí o no se podrían ejecutar en función de la calidad de dicha carretera. Entonces, no se puede ejecutar en Guatemala. Y les cuento ese caso por quizá random que sea, porque así como eso, hay muchas limitantes en la normativa guatemalteca en distintos aspectos. No sé, hace poco estaba haciendo un estudio sobre trabajo doméstico y si uno entra a temas como el Código del Trabajo, van a ver que prácticamente el Código de Trabajo dice las personas que se dedican al trabajo doméstico solo necesitan 10 horas de descanso al día, entre las cuales están contempladas su alimentación y su hora de dormir, digamos. Entonces, con eso prácticamente les está regulando una jornada laboral factible de 14 horas diarias, cuando a todos los demás trabajadores se les regula alrededor de 8 horas diarias. Entonces, son cosas que la normativa tiene deficiencias y que conllevan problemas sociales, ambientales, económicos y de otra naturaleza. ¿Estamos con esa parte? Sí, licenciada. Gracias. Y vamos a la última, que ya debería de ir pintando como de las más fáciles. Desde el punto de vista financiero, eso no es factible el proyecto utilizando el TIR, perdón, el BAN y la TIR para justificar. No había visto los comentarios en lo que piensan esta última. Vamos a leer lo que me habían colocado aquí. De las mitigaciones, dice, se plantean extensiones parciales. Ah, bueno, no sé si es la que decía el caso. Acá, extensiones parciales, brindarles tarjetas de acceso. Y esa podría ser una forma mediante la cual van a regular esta parte de extensiones, estaría bien. Diseñar reglamentos del uso de la vía, también sobre el cumplimiento de las normativas viales.
Eso también sería bastante útil. Muchas veces la funcionalidad o la efectividad de un proyecto guarda relación con el uso que se le da. Entonces les decía, bueno, en el caso del peaje de Escuintla en su momento, pues dependiendo del peso, y igual con estas de VAS, recuerdo que dependiendo del número de ejes y no sé qué más, es el pago que se hace al peaje, porque es en función del desgaste que sufre por el traslado, digamos, de ese tipo de vehículo sobre ella, ¿no? Pero ahorita sin el peaje, por ejemplo, en Escuintla ya vemos que independientemente de qué tipo de vehículo pueden circular libremente por la misma. Entonces eso va a crear cierto deterioro más por unos vehículos que por otros. Se ve en algunos casos que exceden la velocidad permitida o que no se parquean en las áreas destinadas o las bahías destinadas para ello. Entonces esos ya son problemas de usuario. Entonces una medida, como decirles, también hay reglamentos del uso de la vía, me parece adecuado. Ahora sí, retomemos la última. ¿Es factible o no es factible el proyecto? Díganme sí o no en el chat para empezar. Y de ahí alguien que sí me diga por qué. Ok, gracias. ¿Por qué? Katie. Porque el BAN es mayor a 0, entonces significa que pueden cubrir sus costos iniciales y de mantenimiento. Y la TIR también es mayor a la TMAR, entonces genera beneficios adicionales. Gracias. Sí, en términos... Agregaría que también los ingresos anuales estimados de $550,000 son suficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento, que son los de $120,000, y con eso se generan beneficios adicionales, solo para complementar lo que dijo la compañera Katie. Solo que ahí no se lo pondría bueno. ¿Por qué? Porque primero, la pregunta le dice, use la TIR y el BAM para decirlo. Ok. Entonces, únicamente son dos criterios. Y segundo, aquí menciona algunos costos, pero no significa que ese sea el total de los costos que existen en este proyecto. Entonces, digamos que a lo largo de lo que hemos visto, esto sí podría llegar a formar parte de lo que usted dijo de los ingresos versus los costos, parte de los flujos netos, pero a mí nada me sirve, digamos, que en ese año, según la proyección, yo tuve un adecuado flujo neto si al momento de traerme ese valor al valor actual neto, que es lo que explicamos ayer, no es suficiente para cubrir la inversión inicial. Más que los costos, es la inversión inicial. O sea que en términos generales, para yo decir es factible o no, tengo que usar el BAN por lo que les mencionaba. Yo lo miro en conjunto, todos los resultados de esos ingresos, menos costos, menos impuestos, menos todo lo que implique, y si en conjunto lo que yo en un futuro preveo recibir y lo traslado al día de hoy, a cuánto equivale el día de hoy, y lo comparo con mi inversión y la cubro, ahí es donde va. Y entonces por eso es que no me interesa, digamos, los otros flujos de dinero que están aquí mencionados, sino que el BAN ya recoge ese análisis. ¿Sí? ¿Está lista? Ok. Ok, en el caso de la TIR sí está el tema de la tasa de descuento, pero yo sí les pediría que lo vean más como en conjunto de la inflación y la tasa de descuento, por lo que platicábamos, que se evaluó incluso en el segundo parcial. Si no me daban una tasa mínima de rendimiento esperada, pues yo la podía obtener de sumarle al descuento o al riesgo mi inflación y sumarle la multiplicación de ambos. Entonces aquí superficialmente son 10 y 0.04 por 0.06 no les va a dar ni siquiera medio punto porcentual, o sea, tenemos como 10.5 exagerando, solo así sin meter la calculadora. Entonces, 10.5 es lo que esperaba el rendimiento y me dicen que inclusive para llegar a 0, o sea, sin excedentes, y que aún así cubro mi inversión, yo puedo contar con una tasa de retorno, rendimiento como tal del 12%, entonces ya con eso es bastante apropiado para concluir que sí, estamos bien con el rendimiento que nos va a dar verdaderamente la inversión y que nos permite cubrir nuestra inversión. Entonces, bueno, ya estamos en tiempo. El caso ya lo tienen ustedes, que por eso fue que lo revisamos.
para que lo sigan leyendo, estudiando. Yo lo que hice, y lo voy a proyectar solo así muy brevemente, es como usar colorcitos para fines de estudio, digamos. Bueno, los amarillos son los que tenían que ver con temas técnicos, no, de mercado, perdón, los azules los temas técnicos, los verdes todos los temas financieros, y los otros que sí estaban más en conjunto, que era la parte legal y ambiental, pues no lo señalé, pero lo podía haber señalado ahí con otro color para que se viera todo el tema en específico. Entonces, eso que les ayude a estudiar, a ver cómo está el análisis en una primera lectura, y podría ser una forma en la que ustedes al momento del examen también vayan separando mientras están leyendo. Este es técnico, o le van poniendo una T, una, no sé, económico, las letritas o algo, para que no se les vaya a ir nada al momento de redactar y no vayan a estar como que regresando mucho al caso. Esas ya son más como técnicas de cómo ir abordando el documento, pero tenemos todavía el martes. El martes, pues, tal vez voy a hacer un recorrido breve por los conceptos principales de los 2 capítulos que vamos a evaluar, ¿verdad? Reitero la aclaración del contenido, ¿verdad? Que era el capítulo 1 de Contain, de Ernest Contain, y era 19 de ZAPAC, por si no se conectaron el día de ayer, era 19, pero de ZAPAC. Son conceptos muy claves, no es que vaya a rebuscarlos, eso va a ser para la parte teórica, pueden venir tal vez solo, no sé, 5 preguntas de falso y verdadero y ahí se acabó. La pregunta del proyecto, para que aquellos que tal vez no colaboraron tanto al proyecto, por lo menos lo lean antes del examen. Y el caso, que es el que va a tener más ponderación, por lo menos el 50% del examen final. No, como no está Edson, no voy a tomar un formulario como tal de asistencia. A mí, como titular, sí me llega una asistencia automática de la cuenta de Google. Entonces, esa es la que me voy a basar, y que ahí fui tomando nota también de todos los que participaron el día de hoy. Entonces, nos vemos el día martes, último día de clases, último día de tortura antes de su examen. Les deseo que descansen y pues platicamos. Feliz noche a todos. Feliz noche. Noche negra. Feliz noche, Licda. Noches. Thank you.